Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a clase. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de el poder económico, la desigualdad y las instituciones en el Perú. Espero hacer una clase de unos 50 minutos más o menos. El tema es interesante y complejo, y vamos a hacer la exposición correspondiente. Como les indiqué, pueden ser preguntas por el chat. Este es un tema central en las discusiones económicas sobre el desarrollo en los últimos años. Se hizo muy famoso este libro de Daron Acemoglu y James Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Porque precisamente señala que son las instituciones el factor clave para el desarrollo de los países. Y ellos resumen aquí una serie de investigaciones académicas que hicieron anteriormente y en las cuales eh, buscaron bastante resolver un problema previo sobre cómo demostrar esta importancia de las instituciones y el hecho de que fueran las instituciones las que causan el desarrollo económico y no al revés. Entonces, este tema ha pasado a ser un tema de la primera importancia en las discusiones. Como ustedes saben, estos dos economistas ganaron el premio Nobel hace un poco tiempo. Y me parece que es interesante que podamos hablar de este tema, ¿no? En esta oportunidad, porque uno puede pensar que quizás en el Perú vivimos en lo que Acemoglu y Johnson llaman una coyuntura crítica, ¿no? Un momento en el cual hay un gran cambio o una confluencia de factores que cambia el equilibrio económico-político que existe en una sociedad. Pero ellos también recuerdan de que estas coyunturas críticas pueden ayudar a romper lo que para ellos es el gran problema del crecimiento, que son las instituciones extractivas, lo analizaremos más adelante en esta clase, o puede intensificar y agravar el problema de las instituciones extractivas y quizás del desgobierno. Entonces es interesante discutirlo. No podemos afirmar que estamos en una coyuntura de estas características, sin duda alguna, pero bueno, hay algunos elementos de discusión en el Perú de hoy que nos hacen mostrar que no estamos en un momento común, ¿no? No parece que estamos en una situación, comillas, normal, ¿no? Entonces, por eso este tema puede ser interesante de discutirlo un poco, ¿ok? Y entonces vamos a tratar en esta clase estos cinco temas, ¿no? Muy brevemente voy a presentar como telón de fondo el tema de la desigualdad en el Perú. Muy brevemente, esto puede ser desarrollado mucho más. Luego voy a hablar las relaciones entre desigualdad, orden social y democracia, siempre relacionando un poco los conocimientos internacionales con lo que conocemos en nuestro país. En tercer lugar, voy a hablar sobre cómo estos temas de la desigualdad de las instituciones se relacionan al crecimiento económico. Es como una variable clave para los economistas. En cuarto lugar, voy a desarrollar un poquito la idea de las instituciones extractivas, la teoría de Acemoglu y Robinson, y tratar de relacionarla con el Perú. Y luego voy a discutir unos enfoques un poco mayores sobre el tema de lo que podríamos llamar la economía política, ¿no? Los problemas de cómo se configura el gobierno, las influencias políticas, el bien común y cómo eso se relaciona también con las estructuras económicas. Entonces vamos empezando presentando brevemente el tema de la desigualdad en el Perú. ¿Ok? Solo es un pequeño repaso para resaltar la importancia de este tema, ¿no? Y cómo, desde luego, esto también tiene que ver con cómo grupos de poder económico, monopolios, ¿no? Concentración en la economía genera este nivel de desigualdad. Este gráfico del World Inequality este, Development Report, ¿no? Muestra cómo es la desigualdad después de impuestos, ¿no? Por países. Este es el último dato del 2022 y muestra el Perú como el segundo en América Latina, donde el 1% más rico concentra el 24% de los ingresos, ¿no? Una cifra bastante alta. Y el 10% más rico concentra el 54% de los ingresos, ¿no? En los dos casos, cifras bastante elevadas de concentración del ingreso y que al mismo tiempo, como que los más ricos concentran una alta cantidad del ingreso,
y los más pobres, el 50% más pobres, es decir, no los más pobres, la mitad de la sociedad solo recibe el 12% del ingreso, ¿no? Nacional. Una cantidad, digamos, igual bastante baja en la comparación internacional. Estas cifras de aquí son comparaciones de América Latina. Estos son gráficos sacados del World Inequality Database, es la fuente acá, con la comparación mundial, ¿no? El 10% más rico, ¿cuánto del ingreso nacional concentra? Y aquí está el Perú entre los países en el rojo intenso, donde ellos participan con más del 50% del ingreso nacional. No son pocos los países que están en esto, pero son pues de los países de mayor concentración del ingreso. Este, Aquí es lo mismo que vimos en antes, el 50% de menores ingresos, el Perú entre los países en los cuales este grupo tiene menor parte, ¿no? Las dos gráficos, por supuesto, no son equivalentes, si se dan cuenta, ¿no? Pero el Perú está en el extremo en ambos. Para esto se mide para los ingresos y para la riqueza. Para la riqueza neta de los hogares pasa lo mismo, ¿no? Está más concentrado todavía, por si acaso, pero nuevamente el Perú está entre los países de rojo intenso, ¿no? Del 1%, y en el amarillo más claro, donde el 50% con menor riqueza tiene una menor cantidad de la riqueza. Ok, lo paso rápido. Vimos esta comparación que se ve geográfica entre los 5 distritos mesocráticos de altos niveles de Lima y las 35 provincias rurales más pobres del Perú. Y aquí se ve cómo a lo largo de casi 20 años la diferencia en el desarrollo humano se ha mantenido. Y este grafiquito muestra otro elemento que es cómo esto tiene continuidad en el tiempo. ¿No? Este gráfico muestra los resultados de las pruebas PISA, es decir, cuánto aprenden los estudiantes. El Perú está en rojo, bastante bajo respecto a los países de la OCDE y debajo del promedio latinoamericano, mucho detrás de Chile. Pero fíjense también la diferencia, ¿no? El cuadradito, este blanquito abajo, es el 25% más pobre que resultados tiene. Y el negrito muestra el 25% más rico que resultados tiene. Y evidentemente, si los más pobres tienen peores resultados educativos, eso implica menor capital humano y por lo tanto alta probabilidad de que las diferencias se mantengan, digamos, ¿no? Finalmente, un último dato que me parece interesante es que, eh, bueno, el Perú es un país en el cual la diferencia entre grandes empresas y pequeñas empresas se ve bastante marcado por el hecho de que la tasa de crédito que se le cobra a las pequeñas empresas es 20% más que las grandes empresas, una diferencia muchísimo mayor que los demás países. Solo quería como presentar muy brevemente estos gráficos, un repaso muy rápido, esto se puede profundizar mucho más, ¿ok? Pero solamente para decir, el Perú es un país de alta desigualdad, ¿ok? Y este es un elemento básico, un hecho estilizado básico para presentar la importancia de los puntos que queremos discutir en esta oportunidad. ¿Por qué el tema de entender las consecuencias de la desigualdad es tan significativo? La desigualdad también tiene que ver con la inequidad, con la injusticia. Tiene que ver, no es lo mismo. Pero también está muy relacionada la inequidad y la injusticia y por lo tanto hay un rechazo ético, ¿no? A lo que es injusto, ¿no? Diversos estudios y experimentos en el mundo han mostrado que también hay un rechazo social, ciudadano, humano a la injusticia, ¿no? Las personas reaccionamos contra eso. Pero en esta clase nos vamos a concentrar en cuáles son las consecuencias sociopolíticas, económicas, políticas y sociales a nivel macro de una sociedad respecto a la desigualdad. ¿Ok? Esa es la lógica de esta presentación, el objetivo de esta presentación. ¿Ok? Y buena parte de la relación entre economía y desigualdad se desarrolla o pasa por el hecho
o por el tema el crítico de la gobernabilidad, ¿no? El progreso económico y social, crecimiento, mejora amplia de la sociedad, requiere políticas de Estado de mediano y largo plazo. No hay, creo yo, alternativas sostenibles, es decir, que se mantengan en el tiempo y que por lo tanto generen un efecto sostenido positivo sobre el Perú, si no es que resolvemos una crisis de gobernabilidad, pero la idea que sustento acá, que les voy a presentar ahora, es que eso tiene que ver con la desigualdad y el centralismo económico. Y el problema aquí es el Estado y el gobierno, ¿no? Este es un problema del Perú, es estudiado, presentado muchas veces por distintos historiadores, estudiosos, economistas y estudiosos de la sociedad peruana. Este, y solo quiero resaltar aquí en este enfoque que hay todo un tema respecto a la institucionalidad política, ¿no? Digamos, la Constitución como configuración del poder, ¿no es cierto?, de las reglas de juego de la política y del poder institucional, pero yo voy a poner aquí énfasis, o pondremos aquí énfasis en el tema de cómo la sociedad, ¿no?, funciona, cómo los individuos nos relacionamos socialmente y nos relacionamos con el Estado, ¿no? Porque el Estado no solamente es un aparato, ¿no?, de gente que hace cosas bien o mal, sino que ese aparato se relaciona con la sociedad y la sociedad se relaciona con ese aparato, con ese Estado. Y esa relación es fundamental para el funcionamiento del Estado. En ese sentido, digamos, pensando en este orden, Adolfo Figueroa, un profesor emérito de nuestro departamento, de nuestra facultad, ya fallecido lamentablemente, pero que aportó mucho al pensamiento del Perú, escribió varios textos, ¿no? Digamos, reflexionando sobre este tema, ¿no? Y él piensa o propone este concepto de crisis distributiva, ¿no? Él dice, bueno, es un momento en el cual la distribución del ingreso, porque hay empobrecimiento y mucha desigualdad, ¿no? Bueno, es un momento en el cual las masas, dice él, la mayoría de la población, considera que la distribución del ingreso es injusta y se rebelan contra el orden social, ¿no? Él lo escribe esto en el 95 y de hecho está reflexionando sobre el gran periodo de conflicto armado interno en el Perú, pero uno puede pensarlo también de otra manera y de hecho él mismo lo piensa de otra manera, ¿no? Dice que también otra forma de rebelarse es con la corrupción. Y hoy podríamos añadir también es con las economías ilegales, con la minería ilegal, con la criminalidad, digamos, ¿no? Son formas en las cuales sectores sociales, ¿no? Personas, pero no son pocos, me explico, ¿no? Ya es una cantidad de personas, de gente en la población tan grande, ¿no? Y es un porcentaje tan grande de la población peruana que la explicación no solo puede ser, son individuos malos y hay que responder con la penalidad, ¿no es cierto? Con el código penal, con la policía y la cárcel. Hay que buscarle una respuesta, una interpretación, un análisis social y una respuesta más de políticas, ¿no? Y uno puede pensar en este orden, ¿no? En esta idea de que, bueno, cuando la gente siente que no tiene otros caminos de progreso y que la situación es muy injusta, ¿no? Un sector de la población, lamentablemente, esto no es bueno, es malo ética y moralmente y no debe ser, pero sucede, ¿no? Nos toca a los economistas, a los científicos sociales tratar de entender lo que está pasando para poder cambiarlo, ¿no? Y aquí hay explicaciones sociales de lo que está pasando, ¿no? Adolfo Figueroa escribe también esto, ¿no? Sociedades con un alto grado de desigualdad son sociedades inestables, ¿no? Y por ello autoritarios, porque sólo así podría hacer funcionar la sociedad. Y ojo, claro, aquí hay otra posibilidad, que es lo que vemos ahora un poquito, ¿no? Que se mm, vislumbra un poco en el Perú, ¿no? Hay un deterioro social, ¿no? Hay una criminalidad creciente, ¿no? La sociedad es una disfuncionalidad de la sociedad, ¿no? ¿No? Cuando hay gente que está matando por la calle para extorsionar, hay algo en nuestra sociedad que no está funcionando bien, ¿no? Como sociedad, ¿no? Eso no puede mantenerse, ¿no? Y según Adolfo Figueroa,
la democracia no podría mantenerse en esas condiciones, ¿no? Aquí hay algunos indicadores de cómo hay esta opinión, ¿no? Él dice, bueno, cuando la gente considera que la situación es injusta y que la situación no está bien, ¿no? Este, este es una encuesta para toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cuánta gente piensa que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio? La pregunta propia es, ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? ¿No? Las dos opciones alternativas se plantean, ¿no? Bueno, el Perú es uno de los países de América Latina en los cuales consistentemente un porcentaje muy alto, 86%, ven acá, considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio y no está gobernado para bien de todo el pueblo. Hay otros países que están peor y aquí está el promedio latinoamericano que también es bastante alto y muy malo. Y bueno, no tengo el gráfico, pero esta pregunta se hace, me parece, desde el año, como está, 2004 de manera continua. Hay el dato para el Perú y el Perú en todos los años siempre ha estado entre los puestos más altos de la tabla. ¿Ok? Y eso tiene como otra partida. Hay otras encuestas que preguntan, ¿usted confía en el gobierno? ¿No? Y bueno, en el Perú el 20% confía en el gobierno, el penúltimo en América Latina, ¿no? Entonces hay una alta desconfianza en el gobierno, ¿no? Este, Estoy presentando un poquito los datos críticos, digamos, ¿no? Luego vamos a ver las relaciones, ¿no? Y el último elemento que quiero presentar aquí es esta discusión que ha habido los últimos años sobre si el Perú es o no una democracia, ¿no? Hay una, ¿no? palabra de la calle, pero hay esta clasificación que hace el Economist Intelligence Unit. Esto es discutible, los politólogos lo discuten respecto a las categorías y qué indicadores se usan y qué sé yo. Esto tiene una complejidad, ¿no? Pero como ustedes saben ya desde hace algunos años, nosotros estamos caracterizados como un régimen híbrido, ¿no? No éramos una democracia plena, ni siquiera una democracia con falla. Ya estamos como un régimen híbrido que está, ¿no es cierto?, deteriorándose hacia un régimen autoritario y pueden ver aquí cómo está la situación en los distintos países, ¿no? Ya estamos, me parece, 2 o 3 años en esta categoría, ¿no? Quienes sacan este reporte lo sacan, me parece, de manera anual, ¿no? Hay una, ahora, todo esto es bien político, digamos, ¿no? Este, y nosotros, esta es una clase de economía. Entonces, nuestro objetivo ahora es un poquito relacionar este tema con las condiciones económicas en el Perú. Y eso es lo que, nuestro punto de entrada, ¿no? Nuestro punto de entrada, esta frase de Adolfo Figueroa es cuando hay mucha desigualdad, ya la gente se revela y la democracia no es sostenible. ¿Ok? Esta es una hipótesis, una propuesta, digamos, ¿no? Este, pero por cierto, tal vez valga la pena decir que hay diversos estudios internacionales con un panel de países que muestran que países más desiguales son países en general menos democráticos, donde los gobiernos duran menos, ¿no? Tienen, ¿no? vidas más cortas, las democracias tienen vidas más cortas. ¿Ok? Y hay más violencia y conflicto interno. ¿Ok? Va con la teoría y con la frase de Adolfo Figueroa, ¿no? Aquí, relacionándolo con el tema de los monopolios, he puesto esta frase, recogido, ¿no? De un mensaje que hizo Roosevelt en el año 38, ¿no? Él ya llevaba en el poder ahí como 7 años, ¿no? En víspera de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, una democracia no es segura si el poder privado crece hasta tal punto que es más fuerte que su propio Estado democrático, ¿no? El poder económico quiere decir, ¿no? Cuando el poder económico es más fuerte que la democracia, bueno, entonces la democracia ya no va a ser democracia. ¿No? Este es un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Digamos, un país, ¿no? Capitalista, democrático, donde la libertad individual siempre ha tenido un peso muy fuerte en su cultura y en su constitución, digamos, ¿no?
Pero hay este tema crítico, ¿no? La relación entre poder económico y poder democrático y cómo la concentración del poder económico puede conspirar contra la democracia, ¿no? Entonces, este es como un gran tema. Esto es complejo de demostrar, digamos, ¿no? Empíricamente. Como les digo, estudios internacionales para paneles de países muestran que efectivamente esto es así. ¿Ok? Pero cómo esto se aplica concretamente al Perú en los distintos periodos históricos, es más complejo de demostrar, ¿no? De hacer que sea algo más que una hipótesis, ¿no? Pero creo que hay elementos como para que sea algo que podamos tener como una teoría de reflexión significativa, digamos, ¿no? Este, entonces pasemos ahorita a un siguiente tema, que es, bueno, cómo la desigualdad se relaciona con el crecimiento. Voy a dar aquí un pequeño salto, digamos, ¿no? Hemos visto que el Perú es un país altamente desigual, primer punto. Segundo punto, hemos planteado la hipótesis y algunos pensadores que plantean que esa alta desigualdad genera rebelión, desorden social, ¿no? Fallas en la democracia, problemas para la democracia, ¿no? La teoría de Ruppelt, si se dan cuenta, tal vez regreso acá, es un poco distinta de la de Adolfo Figueroa, ¿no? Adolfo Figueroa dice, cuando hay tanta desigualdad, la gente se rebela, ¿no? Hay desorden, conflicto social y la democracia no puede mantenerse. Roosevelt dice, cuando hay un grupo de gente que tiene demasiado poder económico, ¿no es cierto? Que es más grande que el de la democracia, entonces la democracia ya no es segura, ¿no? Digamos que aquí hay en el tema de la desigualdad y la democracia y la estabilidad del gobierno, hay, si se quiere, dos entradas, dos teorías o dos polos, ¿no? El primero, el de la desigualdad, el empobrecimiento, la crisis distributiva de Adolfo Figueroa, pone el énfasis en la rebelión, el rechazo de la gente al orden social y por lo tanto desconfía del Estado, rechaza al Estado y se tiende a generar un problema, ¿no? Para el desarrollo, para la democracia, para el gobierno. Roosevelt aquí pone el énfasis en el otro lado. Si hay un poder económico demasiado concentrado, entonces, y que tiene tanto poder mayor que la democracia misma, entonces ya la democracia no es segura, ¿no? Pone el énfasis del otro lado, ¿no? Este segundo mensaje de Roosevelt también tiene una tradición en el pensamiento peruano, ¿no? Y en la mirada de la historia política y económica peruana sobre la relación entre, digamos, los grupos de poder, en el pasado la oligarquía, en el pasado la república aristocrática, ¿no? Digamos, más o menos caracterizada con fuerza, digamos, ¿no? Esto desde fines del siglo XIX y hasta 1970, digamos, ¿no? Desde Piérola hasta Velasco, ¿no? Hay un largo periodo de un dominio que podemos llamar aristocrático o oligárquico, se le ha calificado de esas dos maneras, en las cuales se piensa que es un estado dominado, digamos, por un poder económico, ¿no? Por los poderes económicos principales, digamos, ¿no? Por un grupo pequeño de poder. Pasemos ahora a ver otro tema que es, ok, cómo esta desigualdad afecta al crecimiento, ¿no? Presumiblemente luego veremos un canal importante de esto, probablemente es el gobierno, ¿no? Este, porque para ponerlo en contexto un poquito, las primeras ideas sobre desigualdad y crecimiento en el mundo hace, no sé, 50 años o algo así, o 60 años, las que estaban vigentes cuando yo estudiaba, se pensaba hacia los años 70 de que la desigualdad podía ser favorable al crecimiento, ¿no? Cuando hay más desigualdad y el ingreso está más concentrado en determinados sectores, esos sectores pueden tener más capacidad de ahorro e inversión. Si el dinero está más distribuido, ¿no? La tasa de ahorro tiende a ser menor y se pensaba eso podría llevar a menor inversión y menor crecimiento. Eso pues se pensaba hasta los 70 y 80, ¿no? Pero en los últimos años, este,
Ya desde el año 90 y con más énfasis posteriormente, se han hecho una cantidad de estudios mostrando, comparando una serie de países y mostrando cómo en realidad la desigualdad afecta negativamente al crecimiento, ¿no? Este grafiquito de un estudio de gente del Fondo Monetario, Berg y Ostri, muestra cómo los países más desiguales el crecimiento les dura menos. Y obviamente si el crecimiento te dura menos, en el largo plazo creces menos, ¿no? En cambio, los países con menos desigualdad pueden tener periodos de crecimiento más largos, sin recesiones, digamos, ¿no? Este, Esto ya está bastante discutido desde antes, digamos, este es un gráfico, pero hay una amplia, vasta literatura, o sea, una gran cantidad de estudios econométricos con paneles de crecimiento mundiales que muestran algo parecido. Sin embargo, se discutió un poco más, bueno, una cosa es que veas cómo países desiguales crecen menos o les dura menos el crecimiento, pero tener una política de redistribución es algo ligeramente distinto. ¿Ok? Porque no es el punto de partida, no es una política de redistribución. Bueno, en otro estudio, estos mismos investigadores estudiaron qué pasaba cuando había políticas de redistribución y mostraron que efectivamente esto tendría un crecimiento en general positivo, ¿no? Reducir la desigualdad, tener una política redistributiva, en general, este, ayudaría a aumentar el crecimiento. Eh, los países que están acá hasta arriba, Noruega, Bélgica, Checoslovaquia, países con baja desigualdad, probablemente reducir aún más la desigualdad no sería positivo para el crecimiento, pero para la enorme mayoría de países sí lo sería. Para todos los países de lo que esto el Fondo Monetario llama el hemisferio occidental, o sea, básicamente América, ¿no? Para todos sería positivo, son los países moraditos, ven aquí los países del mundo están puestos por colores según a qué región pertenecen, los moraditos son todos los de América, América Latina, pero incluyendo Estados Unidos, que está por acá, y Perú está acá, es un país en el cual la redistribución de ingresos tendría un efecto significativo, grande sobre el crecimiento, digamos, ¿no? Varios países de América Latina también, ¿no? Brasil, República Dominicana, Colombia. Si vieron desde el comienzo, América Latina en general es un continente de alta desigualdad y que en los últimos años ha tenido bajo crecimiento. Entonces, en este caso estamos hablando del Perú, pero se nos aplica mucho lo que pasa en el conjunto de América Latina, digamos. No somos tan distintos, América Latina. En algunas cosas un poco, pero en esto no tanto. Sobre este tema, un tema interesante, digamos, ¿no? Es que se ha discutido sobre si la democracia es buena para el crecimiento económico o no. Y ha habido bastante discusión entre los economistas sobre esto. Hace unos 30 años o 20 años, quizás, todavía había bastante duda y algunas estimaciones no mostraban un efecto sobre la democracia y el crecimiento. Sin embargo, Acemoglu y Robinson, con otros dos investigadores, ¿no? Sacaron este artículo académico, La democracia sí genera crecimiento, ¿no? Y el tema aquí nuevamente, como en los otros temas institucionales, digamos, econométricos, si se quiere, es la doble causalidad, ¿no? La dificultad del análisis econométrico de esto es que, ok, pero las dos cosas van juntas, ¿no? La democracia puede generar crecimiento, pero también se dice que el crecimiento puede generar democracia. Cuando uno ve a lo largo de los países en una análisis de cortes transversal, ve que hay correlación. Países con más PBI tienden a tener más democracia, pero la gran pregunta es qué causa qué. Y de hecho, la otra hipótesis, la hipótesis de que el crecimiento causa la democracia, también está presente. ¿Ok? Este, Durante una buena temporada, se pensaba, digamos, parte de la política de Estados Unidos hacia China era vamos a dejar que crezcan porque si crece se va a transformar en un país democrático. Va a crecer la clase media y la clase media va a presionar y va a haber una democracia occidental como la nuestra. Bueno, eso no ha sucedido, ¿no? Bueno, ellos generaron pues una estimación simple sobre esto, digamos, ¿no es cierto?
unas diferencias simples y aquí pusieron cómo es el crecimiento alrededor de un periodo de democratización, cuando un país cambia de régimen, ¿ok? De autoritario a democrático. Y aquí muestran cómo en los periodos previos, cuando los países son autoritarios, el crecimiento no era tan alto y había ido bajando y luego de la democratización, esto va subiendo, ¿no? Pero esta es una, no sé, medida simple, digamos, y esta es una medida considerando los efectos de la doble causalidad, digamos, ¿no es cierto? Con mucho más precisión, ¿no? No les voy a detallar aquí la metodología que pueden buscarlo en el paper, ¿no? Y aquí pueden ver cómo efectivamente en los años antes de la democratización el crecimiento era un poco más bajo y luego de unos años comienza a crecer. Pero miren que es interesante que aquí como que en los primeros años, los primeros como 10 años, el efecto no es muy grande. Y de ahí, en los siguientes 10 años, esto parece despegar, ¿no? El efecto es mayor, ¿no? Uno puede pensar esto un poco respecto del Perú. Desde luego, siempre que uno ve una regresión como esta, que esto, bueno, esto es una regresión hecha sobre la base de 80 países, y yo voy a hablar de un caso que es el Perú. Bueno, el Perú puede estar en cualquier lado del gráfico, me explico, ¿no? Esta es una regresión que, no sé, resume, digamos, ¿no es cierto, no? Promedia lo que pasa con 80 países. Y la gente, países puede estar arriba, abajo, comportarse distinto, qué sé yo, ¿no? Aunque en principio estas rayas punteadas son, pues, como suele ponerse, el 95% de confianza, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, como ven aquí el 95% de confianza, hay países pues que los primeros años, luego de la democratización caen y luego de como 15 años recién están más o menos igual y recién a los 20, 25 están despegando, ¿no? ¿No? O sea, todo este rango de países existe, digamos, al 95% de confianza. ¿Por qué digo que esto puede ser interesante para el Perú? Porque, bueno, uno puede pensar que en el año 2000, el Perú, el año, marcó esta, en 2000-2001, el Perú tuvo esta raya roja, ¿no? Tenemos un periodo de recuperación de la democracia alrededor del año 2000, ¿ok? Y uno puede pensar que efectivamente aquí el crecimiento despegó. No con una curva como esta, porque como yo les mostré, los primeros años, probablemente el crecimiento no fue tan alto los primeros años, luego despegó como del 2005 al 2013 y luego bajó un poco. Entonces la curva del Perú no ha funcionado tal como esto, y entre los que esto no se ha discutido tanto en relación a la economía, pero entre los que discuten la política, algunos dicen, bueno, el periodo de democratización fue una democratización incompleta, ¿no? Bueno, si uno piensa, pues, que, no sé, el primer presidente luego del 2001, Alejandro Toledo, está en la cárcel, y el que fue su primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, que luego fue presidente, también está con detención domiciliaria, y no sé, ya no quiero mencionar a todos los presidentes posteriormente con todas las acusaciones de corrupción. Bueno, no parece que la democracia haya funcionado tan bien, digamos, ¿no? A veces esto no entra directamente en los indicadores, pero obviamente nos hace pensar, ¿no? Más allá de esto, este es un tema, ¿no? Y entonces, si la desigualdad debilita la democracia y la democracia lleva a crecimiento, hay un efecto, ¿no? Este efecto de acá podría explicarse o tendría un canal de explicación por el lado de la democracia, ¿no? Este, entonces voy aquí, había presentado estos datos del Perú, pero como ya quiero avanzar un poquito, quiero plantearles dos enfoques, digamos, de economía política internacional que me gustaría hablar, contrastar sobre cómo esto puede funcionar en el Perú de hoy, ¿no? Uno sobre instituciones extractivas y otro sobre intereses y acción colectiva. Vamos por el primero, ¿no? Que es lo que les había mencionado, ¿no? La idea de instituciones extractivas, esta es la teoría que plantearon Acemoglu y Robinson, en realidad, ¿no? Que han ganado este premio Nobel, en algunos trabajos con Simon Johnson, ¿no? Pero que está muy resumido en su libro que les puse la carátula al comienzo, ¿por qué fracasan los países, ¿no? Su teoría es un poco por qué fracasan y por qué tienen éxito en realidad, ¿no? Se le pusieron ese tipo de título vendedor, ¿no? Ellos hablan
trabajan en esta idea de instituciones extractivas en dos tipos de instituciones, por eso nos interesa un poco, económicas y políticas. Dice, las instituciones económicas pueden ser extractivas o inclusivas, así lo categorizan ellos, ¿no? Las extractivas son aquellas que están diseñadas para que un grupo se beneficie a costa del otro, o sea que hay una extracción, ¿no? Un grupo es casi una situación donde un grupo explota, ¿no? Le saca la riqueza al otro, ¿no? La esclavitud es uno, la servidumbre es otro, ¿no? Discuten mucho esto, este, en relación a los países coloniales, ¿no? Como les mencioné, creo, uno de sus artículos originales más famosos, ¿no? Los orígenes coloniales del desarrollo, ¿no? Del subdesarrollo, este, insisten en esto, ¿no? Las instituciones coloniales o la colonia, la asocian mucho a instituciones extractivas. Y bueno, de hecho, pues en su libro, uno de los primeros ejemplos que ponen en su libro es la captura de Atahualpa, ¿no? Como un momento en el cual se impone la colonia y como ustedes saben, ahí pues, ¿no? Durante 300 años, digamos, ¿no? O casi 300 años, este, en el Perú pues se impone un régimen colonial y la lógica del régimen colonial es, digamos, muy claramente extractivista, ¿no? La lógica de la dominación española era extraer el oro y la plata, ¿no? Más plata sobre todo, ¿no? La plata, de las colonias americanas y por eso el centro del poder colonial español estuvo en las regiones donde había plata, en México y en Perú, donde había más depósitos de plata, ¿no? Y en cambio la colonia española no fue muy desarrollada en Argentina, incluso en Chile, ¿no? O en Centroamérica, porque no tenían mucho que explotar. Digamos, ¿no? No había plata que sacar, no había gran cosa que sacar, ¿no? Algunas sí, ¿no? Y en el tema de instituciones extractivas alrededor de la servidumbre, de la esclavitud sobre todo, luego se desarrollaron otras economías coloniales alrededor de la esclavitud, sobre todo en torno al azúcar, ¿no? Brasil, por ejemplo, es una colonia portuguesa donde en parte hay una cierta extracción de mineral en una zona, pero buena parte es la riqueza del azúcar, como en el Caribe, ¿no? Es otra forma de institución extractiva a través de la particularidad del clima, de la producción de este bien tan preciado en Europa que es el azúcar y el desarrollo del esclavismo, ¿no? En cambio, en el Perú, como saben, esto tiene que ver con la mita, ¿no? Con esta institución, cómo se hacía para sacar la plata, se necesitaba gente, de dónde conseguían los trabajadores, bueno, existía la Vita, ¿no? Un montón de comunidades campesinas, digamos, llamarías hoy, ¿no? De pueblos, tenían que entregar, ¿no? Uno de cada 7 adultos tenía que ir a trabajar a las minas, ¿no? A Potosí o a alguna otra, ¿no? Para sacar plata, ¿no? O a sacar el mercurio que servía para sacar plata, ¿no? La lógica de la organización colonial giraba mucho en torno a esa extracción. Y como ustedes saben, eh, hay claro, este famoso texto de Melissa Adele, ¿no? Que es posterior en realidad al primer artículo de Acemoglu y Robinson, que demuestra de que 200 años después de desaparecida la institución de la MITA, 200 después de que ya la MITA dejó de existir, todavía los distritos en el Perú donde hubo mita eran más pobres, con menos educación, con más desnutrición, con menos carreteras que los sitios donde no había habido mita, ¿no? Entonces, esto refuerza la idea de que el régimen colonial establece instituciones extractivas y que las instituciones extractivas tienen mucha fuerza histórica, ¿no? Mucha continuidad histórica tiene la continuidad. Las instituciones son muy difíciles de cambiar, ¿no? Y bueno, ¿no? En contradicción a las inclusivas, ¿no? Donde hay igualdad de oportunidades y la gente, cada uno puede beneficiarse de esto, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, ojo, pero la economía no está al margen de la política, ¿ok? Las instituciones económicas solo son sostenibles si las políticas lo respaldan, ¿no? Para que haya esclavitud, la esclavitud tiene que ser legal. La, la mitad se sustenta porque hay un poder colonial, ¿no es cierto? Una política, ¿no es cierto? O sea, un poder colonial que lo establece. ¿No?
y que obliga ¿no? Tiene la fuerza para hacerlo, ¿no? Justamente una de las discusiones es, bueno, la democracia, ¿no? Dicen ellos, una institución política se necesita para que haya instituciones económicas inclusivas, ¿no? Y bueno, en otro libro, en su libro posterior, desarrolla este tema el tema de la democracia, ¿no? Cómo la democracia genera un cierto límite al poder, ¿no? La idea atrás de esto es que, claro, si hay democracia, si el pueblo, digamos, gobierna, si, o sea, algún mecanismo a través de que hay una representación del pueblo, entonces las instituciones extractivas no deberían poder sostenerse, porque si la gente está buscando, ¿no es cierto? Si hay un mecanismo para que se recoja, ¿no es cierto? El deseo y por lo tanto el interés de la gente no sería, no habría un equilibrio en que se mantenga una institución extractiva, ¿no? Esta es como la gran teoría, ¿no? Y ellos plantean esta teoría, ¿no? El poder político genera instituciones, es decir, el poder político, digamos, los españoles vienen con sus militares al Perú, ¿no es cierto? Ganan militarmente, imponen instituciones políticas, todo el régimen colonial y la mitad y no sé qué, ¿no? ¿No? Estas instituciones políticas sostienen el poder político, pero la distribución de recursos también sostiene el poder político de facto. ¿Me explico? El hecho de que los españoles en este caso, controlan el poder económico, también les da poder político. ¿Ok? Y estos dos hechos, ¿no? Esto mantienen, reproducen las instituciones políticas, pero también son los que dan pie a las instituciones económicas que a su vez generan crecimiento y distribución. Vamos a ponerlo así en simple, en este lado, en esta parte copiada, digamos, ¿no? De su propio texto, de su propio modelo, ¿no? Bueno, este es un tema para discutirlo en el Perú, digamos, ¿no? Es como, ok, yo les he puesto la discusión de la colonia, ¿no? Pero uno puede pensar, uno algo así, lo puede pensar en el Perú de los últimos años, ¿no? Claro, el Perú político y económico de los últimos años, los últimos 40 o 50 años, es una historia compleja, ¿no? Es una historia donde hay democracias, dictaduras, donde hay un régimen como el de Velasco Alvarado, que cambia las instituciones económicas y políticas profundamente, a pesar de ser una dictadura. Tenemos un gran conflicto armado interno, entonces no es tan sencillo de entender, ¿no? No es tan simple en el Perú, ¿no? Pero uno puede preguntarse, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Se ha mantenido, ¿no? O se está generando ahora en el Perú, ¿no? De tal manera que las instituciones políticas o la distribución de recursos, y este es el punto, esta parte de acá abajo, es en la que nosotros nos concentramos como económicos, ¿no? La distribución de recursos, vamos a ponerlo así, la desigualdad económica, la concentración económica en un pequeño grupo, genera, ¿no? Y el empobrecimiento de muchos genera un poder político de facto. El que tiene mucho dinero, ¿no? El que concentra muchos millones, tiene un poder político porque lo puede invertir pues, en campañas electorales, en medios de comunicación, en fuerza, en inteligencia, etcétera. Los que están excluidos, empobrecidos, ¿no? Tienen dificultades en tener poder político. No quiere decir que no lo tengan para nada, pero es difícil, ¿no? Lo tienen mucho menos, ¿no? Y esto es lo que sostiene, este es uno de los factores, pero nosotros nos ponemos el énfasis acá, ¿no? Como economistas, ¿no? No es el único. El otro factor son las instituciones políticas, que incluye una serie de condiciones culturales, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Aquí no está es tan explícito, pero bueno, nosotros ponemos énfasis en este factor, ¿no? La desigualdad implica condiciones de facto del poder político que a su vez influyen en las instituciones económicas y políticas y las instituciones económicas influyen, ¿no es cierto? Determinan el crecimiento y la desigualdad, da vuelta al asunto, ¿no? Este, Hay un segundo, a ver, vamos a verlo aquí, ¿no? Uno puede verlo un poquito acá, ¿no? Tal vez un ejemplo que puede venir aquí muy concreto es, bueno,
el sistema tributario peruano, ¿no? El sistema tributario peruano tiene digamos, diferencia tan marcada, ¿no? Porque es que el trabajo dependiente, como el que yo hago, ¿no? O el trabajo independiente, que también hago, bueno, ahora no mucho, pago por honorarios profesionales, por servicios profesionales, pero el trabajo paga un impuesto a la renta que llega hasta 30%, pero el que tiene una riqueza heredada y el que ganó dividendos por sus acciones en una gran empresa o que ganó renta por sus acciones paga 5%, ¿no? Uno diría, esto es bastante desigual. Y de hecho, claro, uno dice, bueno, pero la gente puede tener tanto trabajo como acciones. Bueno, en realidad este cuadrito muestra cómo a la izquierda están, digamos, los de menores ingresos y los de menores ingresos, este, casi no tienen rentas, que es este azul oscurito y celestito, rentas de primera y segunda, ganancias de capital y alquileres, bueno, hasta más de la mitad, casi no tienen nada de eso, ¿no? Todo el ingreso de la parte de abajo es trabajo. En cambio, el grupo de mayores ingresos, ¿ok? Más de 400 UITs hasta el infinito, ¿no? Tiene, no sé, 10% de alquileres, 62% rentas del capital. Entonces, el grupo más alto en la escala de la SUNAT, digamos, ¿no es cierto? Que la escala que tenemos es el grupo que tiene más ingresos en la parte que pagan menos, ¿no? Entonces diría, bueno, esto es algo como medio justo, ¿no? ¿No? No es muy equitativo, ¿no? Y bueno, cuando uno quiere hacer un cambio a los cambios tributarios, bueno, hay una respuesta, ¿no? La CONFIEP dice que no, las empresas mineras dicen que no, ¿no es cierto? Los periódicos dicen que no. Hay una respuesta, ¿no? El régimen económico, diría Acemoglu y Robinson, depende de la política, ¿no? Y la política se expresa de esta manera y bueno, efectivamente al final, pues mantenemos este régimen tributario, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, uno puede pensar en el ejemplo ahorita de, no sé, las nuevas exoneraciones a la agroexportación, ¿no? Porque han salido con muchos, digamos, la enorme mayoría, prácticamente todos los economistas, ¿no es cierto? Con cierto prestigio, prácticamente todos los ministros de Economía anteriores, inclusive el ministro de Economía anterior de este gobierno, en contra, pero el proyecto sale, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Esta es esta lógica, ¿no? Hay una institución económica, que es el régimen tributario. Y esa institución económica, que es el régimen tributario, depende de este poder político. El poder político de jure, es decir, digamos, jurídico, legal, el Congreso, y el poder político de facto, es decir, el hecho de que hay gente que tiene bastante dinero y que efectivamente pues, busca que las instituciones económicas estén a su favor. ¿No? He puesto un ejemplo, ¿no? El de la reforma tributaria, pero uno puede pensar otros ejemplos, ¿no? Vimos en clase el ejemplo de los monopolios, ¿no? ¿Por qué los monopolios en el Perú son tan poco regulados? Y no sé si vimos, pero con tanto cuando se quiso aumentar la regulación a los monopolios con algo que se aplica en todas partes del mundo, que es una regulación a las fusiones y adquisiciones, bueno, fue dificilísimo en el Perú, ¿no? Hubo una resistencia de como 10 años hasta que finalmente comienza a implementarse. Y hay varios otros casos, ¿no? En la reforma tributaria hay una norma contra la elusión tributaria, se llama la norma 16 del Código Tributario, se aprobó la ley, hubo resistencia como no sé cuántos años a que se aplicara, ¿no? Era ley y no se aplicó como 8 años, porque nuevamente el poder político, las grandes empresas se oponían, digamos, ¿no? Entonces aquí hay un tema obvio, ¿no? Esta lógica de captura del poder, relación entre poder político concentrado y las normas existentes en el Perú, ¿no? La parte tributaria lo muestra muy claramente, ¿no? Lo evidencia, ¿no? Los monopolios lo evidencian, pero uno puede ir encontrando datos sobre eso más o menos de una manera este, relevante, digamos, ¿no? A la historia. Bueno, voy a terminar con este último temita, ¿ok? Si hay una teoría, digamos, ¿no es cierto? De las instituciones extractivas, vamos a plantear otra teoría que es, bueno, pero podemos verlo un poquito más complejo, ¿no? Que es la teoría de la acción colectiva, ¿ok?
Y el tema de la acción colectiva es este. El problema del gobierno es un problema de acción colectiva. El gobierno, la política, es un bien público. El gobierno es un bien público, ¿por qué? Porque a todos nos conviene que haya un buen gobierno, a todos nos conviene que el tránsito en Lima está bien regulado, a todos nos conviene que las pistas estén sin huecos, ¿no? A todos nos conviene, bueno, a casi todos nos conviene que no haya criminalidad ni robos en las calles, digamos, al 95% nos conviene que no haya robos o criminalidad en las calles, pero si cualquiera que haga un esfuerzo, digamos, ¿no es cierto? Queremos hacer yo solito, quiero hacer algo a favor de parchar las calles, bueno, no funciona, es un bien público, ¿no? Yo solito quiero mejorar el gobierno, bueno, no, pues es una cosa de millones, ¿no? Entonces hay un problema de bien público, ¿no? A pesar de esto, ¿no? Y por eso, digamos, es una de las razones por las cuales se dice, bueno, porque en muchas partes, por ejemplo, hay una discusión sobre el voto y en muchas partes del mundo donde el voto es voluntario, incluso en Estados Unidos, ¿no? Democracias más antiguas del mundo, mucha gente no vota. Bueno, ¿cómo puede ser, no? Bueno, porque uno dice, mucha gente dice, bueno, mi voto no va a cambiar nada porque es uno de millones, ¿no? ¿No? Tiene mucho que ver también con el desinterés de la gente en la política, pero, ¿no? Este es un tema clave, ¿no? Digamos, ¿no? Este, entonces hay un problema acá, ¿no? Pero esto también tiene que ver con que, este, ¿dónde estoy acá? Perdón. Esto también tiene que ver con que, no sé qué me pasó. Perdonen, disculpen, yo mismo me enredé con mi PowerPoint. Esto en parte tiene que ver con el hecho de que, bueno, eso está visto desde una idea de que estamos viendo uno por uno, ¿no? Un voto no cuenta mucho. Ok, pero si somos, vamos a poner un ejemplo actual, ¿no? Cuatro empresas que somos AFPs y se discute el tema de las AFPs, bueno, ponerse de acuerdo entre cuatro. Yo sé que ustedes están sufriendo ahorita a veces con sus grupos, ¿no? Pero ponerse de acuerdo entre cuatro es mucho más fácil que ponerse de acuerdo entre 20 millones, ¿no? Nos sentamos en una mesa cuatro y conversamos. Y sobre todo, si es que la ley o lo que se está discutiendo ahora es una cosa que va a significar millones, perdón, cientos de millones, perdón, miles de millones, ¿no es cierto? En los próximos años. Entonces, grupos más pequeños, con el mismo interés, digamos, las AFPs son mucho más fáciles de coordinar, ¿no? Y por eso, bueno, desde hace muchos años existe una asociación de AFP que es más o menos activa haciendo lobby. Y digamos, para lograr la exoneración tributaria para las agroexportaciones hay una asociación que se llama la AGAP y estuvo pues saliendo en los medios permanentemente a favor de que tuvieran las exoneraciones tributarias, porque, ok, ahí no son cuatro, pero digamos, 10 empresas iban a concentrar el 80%, van a concentrar el 80% de los beneficios tributarios, ¿no? Que se están otorgando, ¿no? O sea, 10 grandes empresas agroexportadoras van a recibir 2.000 millones de soles de beneficios por las exoneraciones tributarias. Bueno, esas 10 es más fácil que se pongan de acuerdo las 10 para hacer campaña, ¿no? Y que, ¿no? Contraten a un grupo especializado para que hagan campaña a su favor. ¿Ok? Este, y por eso uno podría pensar, claro, los grupos económicos, ¿no? Ayudan a esto, ¿no? Son grupos de poder, ¿no? Hay sectores que son muy concentrados, los monopolios, ¿no? Tienen un interés concentrado y por lo tanto tienen un interés concentrado y pueden influenciar en el poder, tienen mucho más interés y más recursos para influir. Tiene mucho más interés porque su interés está concentrado. Me explico, ¿no? Si una empresa tiene un monopolio en determinado sector X, ¿no? No sé, la leche, vamos a poner, ¿no? Y bueno, hay una serie de leyes en relación a las leches, bueno, es directamente el interés de la empresa influenciar sobre esas leyes, ¿no? Es su propio interés, es uno a uno, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente que le va a interesar mantener el monopolio y las condiciones de mercado a su favor, ¿no? Entonces los monopolios que existen en el Perú tienen esa influencia. Es distinto en el Perú, los microproductores, las pequeñas empresas, los grupos de trabajadores, ¿no?
Uno puede explicar sobre esto por qué existe, pues, como digo, la asociación de AFP, la asociación de agroexportadores, la asociación de minería, como grupos muy activos, sólidos, duros, que hacen campañas, que están permanentemente y que tienen mucha influencia. Y las microempresas y pequeñas empresas no tienen una sola asociación, tienen, no sé, 10, 20 asociaciones de micro y pequeñas empresas, son muy débiles. ¿Por qué? Bueno, porque están mucho más fragmentadas y enfrentan el problema de la acción colectiva. ¿Ok? Ahora, este tema, esta visión pues del bien público, el problema del gorrón, esta primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, mostró que eso no es un problema absoluto y que la historia muestra que hay una serie de alternativas comunitarias, ¿no? De arreglos de la sociedad para responder a esos problemas, con sus dificultades, pero existen, ¿no? No es algo absoluto, digamos, ¿no? Y de hecho, el hecho de que, bueno, finalmente la gente va a votar, la democracia funciona con sus dificultades, mal, pero bueno, algo hay, a pesar de que este problema del bien público es una muestra, ¿no? Este, hay algunos temas acá, ¿no? Hemos hablado un poco de grupos económicos, pero la minería funciona mucho con esto, ¿no? Y bueno, ahorita he habido la reunión de Perumín. El Perumín es una reunión anual de los mineros, promovido por los mineros y siempre se promueve, ¿no? Por las grandes empresas y siempre ahí salen pues los mensajes a favor, ¿no? Tienen su esquema para operar, ¿no? Para influenciar, ¿no? Tienen una buena organización. En algunos casos, las reformas crean su propia institución. Por ejemplo, al crearse las AFP, se creó una institución de AFPs y se creó una ley de AFPs y se creó un poder económico que defiende el sistema, ¿no? La reforma crea su propia base de poder. La reforma económica puede crear su propia base de poder. Ahora, este es un ejemplo a favor, pero puede ser un ejemplo en contra. Una reforma también puede destruir una base de poder. No sé si me explico, ¿no? Es difícil, pero es factible, digamos, ¿no? Digamos, a gran escala lo hizo las reformas de Velasco, digamos, ¿no? En el Perú hay otros sectores que no son tan concentrados, ¿no? Por ejemplo, el sector industrial, ¿no? Hay empresas grandes, pero no son megamonopolios, la mayor parte de ellos, ¿no? Tienen cierta competencia. En la minería no hay competencia, ¿me explico? Las minerías están en un mercado competitivo porque venden al exterior, pero si una empresa abre otra minera, no le afecta nada a la que está al costado, porque o sea, todos son precios aceptantes. Pero en la industria nacional esto puede ser distinto, ¿ok? Puede haber más competencia interna y por lo tanto una industria puede no querer que haya otra similar, ¿no es cierto? Y entonces el acuerdo es más difícil, ¿no? Por ejemplo, esto es llamativo, ¿no? Para mí, en el 2023, la industria no primaria y la construcción pucha, cayeron tremendamente, 9-10%, y no por reclamos. No hubo presidente de la Sociedad de Industrias saliendo a pegar un grito en el cielo como uno pensaba que podría haber funcionado, ¿no? ¿Por qué? Probablemente tienen intereses dispersos, algunos vinculados a grupos de poder que tenían intereses en otros sectores. Entonces algunos pueden decir, "Ah, yo tengo mi industria, pero también tengo mi agroexportadora y mi mina, y entonces me va bien en estos dos sectores, y entonces mejor no hago mucho lío. Eso también funciona, etcétera, ¿no? Este... Termino con esto, creo. Hoy hay una discusión un poco mayor, ¿no? Sobre este tema, que es que hasta ahora, a ver, buena parte de esta discusión es que hay un poder concentrado que trata de influir al Estado, pero que le interesa mantener el poder del Estado. ¿Ok? Este, la minería, la gran minería, influye en el Estado, trata de que no le pongan impuestos, trata de que no haya muchas regulaciones ambientales. Podemos discutir si eso es bueno o malo, pero hace un esfuerzo nítido para obtener leyes a su favor, pero quiere que el Estado sea el que aplica la ley. ¿Me explico? Lo influye, pero no lo quiere deteriorar. ¿Me explico? Quiere que el Estado tenga su poder y refuerce su poder y que actúe a su favor. ¿Ok? Y lo mismo podemos usar para las AFP, para las agroexportadoras, para los bancos, para los monopolios, casi en general, ¿no? Quieren que el Estado mantenga el orden, ¿ok? Un orden favorable a ellos, pero quieren que mantenga el orden.
Pero ahorita hemos llegado, se ha ido generando un problema distinto. Es que todo este tema de la informalidad y las economías ilegales ha ido generando una serie de economías que están mucho más claramente enfrentadas al gobierno, ¿ok? Y que están socavando el poder del Estado, ¿no? Y que están, no sé, acabando con el orden social, digamos, ¿no? Entonces este es un problema distinto, ¿no? Que genera erosión del Estado, ¿no? ¿No? Reducción de la capacidad del Estado, ¿no? En el caso de la minería ilegal, sobre todo particularmente en el territorio, ¿no? Hay territorios en los cuales el Estado no puede imponer el orden, ¿no? Igual con la criminalidad, ¿no? Entonces aquí hay otro problema distinto, ¿no? Que ha sido todavía, creo, poco estudiado y trabajado en el Perú y que es un gran tema respecto a la economía política, ¿no? Cómo esto va a transformar o está transformando las relaciones de los nuevos intereses económicos con el Estado. Y bueno, llego hasta aquí en esta primera parte de la clase. Disculpen si me he demorado un poco. Si hay preguntas, por supuesto, este es un buen momento para hacerlas. Este, y